Muy buenas tardes, noches, buenos días en algunas partes. Hoy damos la bienvenida a un nuevo mood y una nueva comunidad que pasó de ser Transform Minds a Budas de Ciudad. Es un nuevo formato de un podcast que busca conectar más con las personas desde un aspecto más humano. Un podcast para líderes, creadores y agentes de cambio de la cual está invitada hoy una amiga y persona súper consciente y llena de historias fascinantes, personas que no renuncian a su alma en el camino del éxito. Aquí vamos a hablar de negocios, de propósito, de energía y de transformación, pero sin filtros, sin poses, sin perder el centro. Cada episodio va a ser una pausa, una conversación real con quienes están cambiando la forma de emprender, liderar y vivir. Y pues la idea es que no tenemos que ir a un templo, podemos estar en la ciudad, agendémonos, veamos en nosotros, en tu empresa y en ti. Y este es José Rodríguez y estos Budos de Ciudad con una invitada desde Ciudad de México, pero habitante del mundo, italiana, argentina, paraguaya, mejor dicho, una ciudadana del mundo llena de conciencia. Ella es Romina Biamino y hoy nos va a dar pues no una cátedra, pero hablarnos de esa conciencia un poco más de lo que de verdad importa y esa historia de vida tan fascinante de Romy. Gracias, Romy. Esto has intentado varias veces. Va a ser por fin una realidad el poder hablar contigo y que nos cuentes esa historia tan exitosa de Budas de Ciudad y esa conciencia tan bonita que tienes y que iluminas y ayudas a la gente como lo haces. Gracias Bien, y bienvenida. gracias José, gracias por la introducción, gracias también por invitarme a este primer cambio de podcast con el nombre Buda en Ciudad. Cuando me lo comentaste me pareció súper interesante empezar como a compartirnos, ¿no? Desde este lado para que la gente también pueda, con sus recursos que tenga, empezar a ser un Buda en ciudad. Que Buda puede ser lo que quieras en realidad, puede ser Dios, puede ser el universo, llámalo, que lo puedan llamar como quieran. De acuerdo, Romy. Y una cosa súper importante, no solo vemos un empaque, como decimos, cuando llegamos a este plano, sino una empresaria top 200 de ciudad, en México, escritora, empresaria, cambiadora de tendencias, TED, TED Talker, TED Speaker. Em, yo creo que es un ejemplo lo que tú has hecho y es de admirar. Creo que antes de que empezara el podcast tuvimos la oportunidad, o yo tuve la fortuna de hablar contigo y poder hablar de varios temas, pero uno de los temas que a mí me queda ahí resonando es, todos queremos, creo que en Latinoamérica no conozco el primero que no quiera estar en México, pero lo duro que es México, lo retante que es México, pero yo creo que más que nada México es un canal para uno tener es un agente de cambio. Creo que tú has hecho un camino tan bonito que nos encantaría entenderlo, Bien, vivirlo y qué fue eso que te hizo a ti, cómo llegaste a ser lo que eres. bien. Primero, hermoso y agradecida de estar en México hoy. Es un país sumamente noble y agasajante para las personas que venimos de afuera, eh, como muy hospitalatario, o sea, la verdad. Entonces, agradecida de estar acá. Segundo, ¿cómo fue mi cambio? En realidad, venía de trabajar como directora comercial de un festival de wellness. eh, y de repente me di cuenta de que mi vida no tenía sentido, de que estaba atrapada en esa rueda de hámster, corriendo, 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 sin llegar a ningún lado, viviendo una vida de supervivencia y una vida desde el ego, ¿no? Desde esta cuestión de etiqueta que uno se pone en ese rol de directora, que obviamente trae muchas satisfacciones y te abre muchas puertas, pero simplemente llegó un momento de mi vida en donde yo ya no me encontraba muy cómoda en donde estaba
y en qué es lo que estaba haciendo, y quería experimentarme desde otro lado, como mucho más libre, si lo querés ver así, y, y que esta nueva Romy que estaba eligiendo cosas saludables y un estilo de vida mucho más liviano y armonioso, tenga un trabajo que sea ad hoc a lo que yo estaba buscando. Fue ahí cuando empecé y creé este marketing holístico que no fue de un día para otro, y uno siempre ve los cambios como rápidos y bonitos, pero en realidad hay mucho trabajo atrás, hay mucho de romper esa barrera del miedo, ¿no? Nadie cuenta el abismo en donde uno se tira cuando deja un corporativo, cuando deja un trabajo en donde tiene tanta identidad en uno, ¿no? Que uno se compró esa identidad, ¿no? Entonces después cuando deja, se encuentra en un vacío y en una meseta muy confusa de, de todos los valores y todas las cosas que uno quiere, la congruencia, ¿no? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que pienso? Em, y a partir de ahí creo que también empecé como mucho en la búsqueda personal, que creo que es la base fundamental para cualquier desarrollo que uno quiera hacer, tanto un propósito personal o profesional, ¿no? Que es el autoconocimiento, la autoobservación. Cuando uno más se conoce, mejor puede liderar, mejor puede tomar conciencia, mejor puede hacer las cosas. Y fue de mucho nadar en el lodo, si lo querés ver así, y de mucha aceptación de muchas cosas, ¿no? Del contexto, de las decisiones que uno toma, personales y laborales. No tiene que ver con solamente un área. Creo que ahí están todas las áreas en donde uno lo puede observar cuando está en un vacío absoluto. Y creé esta cuestión quería crear una filosofía de vida que también sea un trabajo y que también lo pueda aplicar en mi vida diaria. O sea, quería vivir en armonía realmente. Y esto es lo que estoy creando hoy en día con mi marketing holístico, que tiene que ver mucho con la autenticidad de lo que yo digo, con lo que yo quiero llegar a ser, que es esa nueva versión, ¿no? Después tiene que ver mucho con la congruencia, que esos son los tres pilares míos, que es la congruencia, que tiene que ver con la triada perfecta de lo que yo pienso, digo y hago, que es vivir en coherencia. Y luego está la convicción, que es esa certeza adentro tuyo que es inquebrantable, que decís, no, 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 es por acá, que esa convicción, esa fe, llámalo como quieras, y eso que es lo que hace es crea también vínculos sostenibles y atrae personas con tu misma vibración, y esas personas crean comunidades, y las comunidades ¿qué hacen? Expanden conciencia. Entonces, si uno tiene esta triada perfecta de una autenticidad, de la congruencia y de la convicción, yo creo que ahí puede impactar positivamente en cualquier persona. No importa en qué rama o en qué categoría estás, o en qué disciplina te estés desarrollando, siempre que tengas estos tres pilares, podés impactar positivamente y ser un agente de cambio en el mundo o en tu alrededor, ¿no? Creo que tú lo dices muy desde la práctica, trabajando en departamentos de marketing, uno piensa de buyer personas. Hace poquito tenía que explicar del buyer persona y yo le decía, eso es como cuando uno hace un mental board, que, Sí. que, que el buyer persona viene, pero lo que tú dices es muy conectado con la energía. Y también dijiste una palabra clave que creo que nos pasa mucho, que todavía trabajamos todos los días en ser mejores, pero es el amigo o enemigo ego. Yo digo amigo ego porque es el que nos hace generar conciencia, pero el enemigo ego porque es el que nos da las inseguridades. ¿Cómo? Total, es que también estamos viviendo, bueno, ya para mí ya hay un cambio global, digamos, en esta cuestión de que ya no nos queremos identificar más con el ego, o en realidad ya lo identificamos tan bien de que no queremos estar ahí, porque el ego lo que te hace es vivir desde el lado de la supervivencia, desde el lado de la maldad, desde la competitividad, desde mirar al otro solamente y ver las cosas negativas, de estar en contextos o ambientes negativos o autodestructivos o tóxicos, porque eso es lo que genera el ego en una mala postura, si lo querés ver así, porque el ego siempre es dependiendo de la perspectiva que lo mires y el contexto que lo tengas,
puede ser positivo o negativo, ¿no? Pero sí, el ego es una de las principales, si lo querés ver, punto de cambio, ¿no? Cuando una persona ya se siente como atrapada, ya quiere cambiar. Claro, y ese es el trigger, básicamente, siendo neutros, para no poner labels. Y una de las cosas que creo que a uno les pasa y me gustaría que nos pudieras ilustrar como más a profundidad es cómo empezamos a tener esa transformación real sin máscaras desde ese aspecto, porque una cosa es ese despertar, esa iluminación, pero también es muy fuerte porque uno no sabe cómo actuar y cómo llevarlo en el laboral, en una estrategia, en la vida como tal. Sí. Bueno, en realidad yo voy a comentar desde mi perspectiva, mi experiencia, y ojalá que le pueda servir a los demás desde este ejemplo, ¿no? Empírico, si lo querés ver así. Empecé mi camino de autoconocimiento hace muchos años, creo que ahí está la verdadera conciencia o el verdadero cambio para llegar a diferentes etapas de tu vida, si lo querés ver así, en cualquier área. Eh, Creo que el desarrollo también personal en cuanto a terapias alternativas que vos podés obtener con las constelaciones familiares, que ahí ves muchísimas cosas, las constelaciones empresariales también, los roles de cada quien, eso es muy interesante para ver cómo se mueve. Tenés, no sé, el yoga, que es la unión entre el cuerpo, la mente y el espíritu, tenés la respiración, la meditación, que para mí fue la base de todo. Con la meditación yo encontré esta cuestión de volver a mi eje y volver a mí continuamente, continuamente, y de poder estar viviendo esta vida en la 3D, si lo querés ver así, desde una manera como mucho más consciente y en armonía, ¿no? Sin tanta pelea, sin tanta lucha, que esa palabra también la quiero empezar a eliminar porque son palabras muy fuertes con una connotación muy fuerte. Entonces digo, también empezar a cambiar eso, mi manera de hablar y de cómo me hablaba a mí, hacer muchísimas más afirmaciones, ser más consciente de lo que quiero dejar en el mundo, porque generalmente uno cuando trabaja y está, me pasa, o les pasa a la mayoría de las personas que trabajan en un corporativo y trabajan para trabajar, ¿no? Por una cuestión de supervivencia, y por ahí se piensan de que ellos no tienen la posibilidad de cambio y de poder elegir otras cosas porque dicen que es lo que le tocó. En realidad está ahí, obviamente, porque hay una lección muy grande que tienen que hacer ellos como, como seres humanos y álmicamente en este plano, pero más allá de ellos, si ellos quieren cambiar, lo pueden hacer, no a lo mejor desde un cambio tan abrupto y porque obviamente tienen que comer, vivir, hay cosas básicas de la vida, pero sí pueden empezar como a buscar cosas que realmente les interese y en donde sea como su pasión y en esa pasión hacerla un poquito más cada día para que en un momento ya puedan dejar el trabajo anterior y hacer ese cambio, que ni siquiera tiene que ser un cambio cuántico, simplemente tiene que ser un salto de fe, de confianza, llámenlo como quiera, para comenzar un nuevo camino que esté más alineado a tu alma, ¿no? Y cómo saber qué es el alma y cómo saber qué es ese camino, porque se siente fácil. Cuando un camino se siente como muy tortuoso, muy tóxico, con lleno de trabas, que uno no puede expandirse, que no puede ser, que tenés problemas con tu jefe, con tus compañeros y tal, y que siempre se presentan como muchos momentos de estrés, es porque realmente no es ahí el lugar donde vas a crecer. Em, la propuesta siempre es que escuchen a su corazón y escuchen lo que realmente está pasando en ese contexto para poder tomar una decisión de cambiar eh, su realidad, en realidad. Entonces, creo que ahí están como las decisiones conscientes que se pueden ir dando a medida que uno va desarrollándose como ser humano en esta cuestión también de desarrollo humano, ¿no? Con estas terapias que te digo, terapia ocupacional, terapia de registros akáshicos, empezar a preguntar y empezar a tener como otras alternativas que no sean las convencionales, ¿no? Creo que ahí también está un poquito, atreverse un poquito más y sacarse el miedo a estas terapias que a lo mejor uno lo ve desde afuera.
con tanto rechazo y al final de cuentas es un apapacho al corazón porque te hace ver muchas cosas que están pasando en tu realidad que a lo mejor pueden ser tuyas o pueden ser heredadas, pero tampoco me quiero meter tanto en esas cosas, pero sí, No, estoy no, ahí. no, sí, sí, yo creo que esto es un tema más de uno y de abrazarse, ¿no? Abrazar ese cambio. Y bueno, tú dijiste una cantidad de cosas que creo que son súper indispensables. Yo he hecho unas, otras no las conozco, otras no las entiendo, pero para el común de la gente es cómo empezar. Si somos de ciudad, y tú eres en este caso un poquito nuestra Buda, ¿cómo no, cómo empezamos y cómo es ese roadmap para que la gente tenga o un liderazgo diferente o entender cómo navegar las olas del cambio dentro de las organizaciones? Creo que algo que tú dijiste súper clave y nos pasa a todos es, si no hay dolor o si no hay sufrimiento, no la estamos logrando, nos levantamos súper temprano, hicimos los objetivos, logramos las metas y no importa, vamos en contra de la marea, pero no tiene que ser tan difícil. ¿Cómo No, que ahí lo empezamos? estás haciendo desde el lado del sacrificio, lo estás haciendo desde el lado del esfuerzo. Em, entonces, por eso se te presenta como esas situaciones tan negativas, si lo quieres ver así. Y cuando realmente se siente fácil, liviano, es porque realmente por ahí es el camino. El tema es que estamos tan acostumbrados a vivir en el caos que cuando encontramos un poquito de esta cuestión de, ay, me está saliendo todo bien, o estoy navegando en un río o en un mar tranquilo, nos causa como mucha ansiedad porque no estamos acostumbrados a eso. No es un camino fácil, José, porque también yo era una persona muy caótica, a mí me gustaba el drama, era una persona completamente controladora, quería controlar como toda mi área, quería controlar todo. Imagínate que yo llevaba un festival y llevaba 5.000 personas y casi todo regía por mí. Entonces digo, también salir de ahí para empezar a controlar mi vida, que en realidad ya no la quiero ni controlar, porque simplemente estoy como abierta a que las cosas pasen y estoy eligiendo. Entonces cada paso que yo doy, bueno o malo, lo estoy eligiendo yo. Y si hay cosas malas que me pasan, es porque realmente yo la estaba eligiendo. Para mi mayor provecho, si lo querés ver así, porque es un aprendizaje muy grande. Eh, Hay muchas frustraciones también en este camino, porque obviamente y lo vuelvo a decir, cuando uno empieza a cambiar y se empieza a conocer, hay muchas cosas, hay muchas sombras de uno que no le gustan. Y evidentemente esas sombras son las que más aprendizaje tenés, porque además también todo lo que te pasa en tu alrededor es un espejo continuo de lo que te pasa adentro. Entonces también aprendí eso y aprender eso eh, uf, lleva como mucha responsabilidad y sostenerlo, ahí es otro cantar también, porque uno puede entrar y cómo lo sostengo, ¿no? ¿Cómo hago este cambio y cómo lo sostengo? Lo sostengo desde mi perspectiva, que siempre voy a hablar en mi experiencia. em, Puedes hacer como los primeros cambios de yoga, empezar a entender de qué estamos compuestos, que estamos compuestos por tres dimensiones, que es el cuerpo, la mente y el espíritu. El cuerpo, que es nuestro cuerpo, es nuestro vehículo para estar viviendo en esta 3D, si lo querés ver así, que es nuestro cuerpo físico, nuestra materia. Después está la mente, que es donde se aloja todos los pensamientos, los patrones, las creencias. Y ahí es donde se aloja todo en el subconsciente. Que eso también es otro tema de que en otro momento lo vamos a poder hablar, que en realidad también empieza ahí en la decodificación y en la reprogramación de la mente, que eso es otro trabajo que lleva mucha repetición y mucha constancia para poder reprogramar y decodificar la mente que está todo guardado en el subconsciente, ¿vale? Y luego está el espíritu, que tiene que ver con este llamado realmente del alma y esta cuestión de que lo sentís, porque hay una intuición adentro tuyo y una cuestión de necesito el cambio ya, eh, que no podemos pasarlo y decir no me está pasando, porque es tan adentro tuyo que es imposible no escucharlo. La unión de estas tres cosas, si lo querés ver así, es la unión, se llama yoga. Entonces, quien va a yoga, mira, te voy a contar algo. Cuando yo arranqué con yoga hace 15 años atrás, no me gustaba, pero ¿por qué no me gustaba? Y a ver, te contaron Claro, porque yo no estaba conforme
conmigo y no sabía todas las dolencias que tenía adentro. Entonces, hay veces que estaba haciendo la clase de yoga y decía, por favor que termine esta clase porque ya no la aguanto más. No sé, después algunas clases me parecían como demasiada ashtanga, como demasiado fuerte, demasiado movimiento, entonces tampoco. Hatha me parecía como, como que ninguna de las disciplinas o de las ramas del yoga me gustaba. Hasta que realmente después entendí, cuando me gradué de maestra de Hatha, que vi en realidad cómo el yoga, la parte física, me dolía diferentes partes del cuerpo y cada parte del cuerpo obviamente tiene un significado, si lo querés ver así, tiene una raíz, una dolencia. Y luego también ves desde el otro lado, desde la mente, cómo la mente puede controlarte, pero vos cómo podés controlar la mente mediante la respiración, que ese es otro factor importante porque en la respiración, en el yoga, la respiración es fundamental. En el yoga y en la meditación, porque es lo único que te va a mantener como en calma y en eje para poder aclarar y sacar todos los britis, que son las perturbaciones mentales que tenemos, o lo llaman también rumiantes, pero en realidad es como cómo limpiar y cómo purificar. Se purifica mediante la meditación. Y el espíritu, que es este goce y esta cuestión cuando estamos en Shavasana, en donde es la postura del muerto, en donde uno se entrega, ahí también baja toda la información y el Shavasana es tan importante porque lo que hace es integrar el movimiento del cuerpo, de la mente y del espíritu y unirlo. Creo que esa es la primera base y es la primera aproximación que le puedo decir a las personas que puedan probar, que empiecen con un yoga para ver cómo se siente su cuerpo, qué es lo que el cuerpo le quiere decir, la mente, cómo está su respiración y tal. Segundo, en realidad para mí el más importante es la meditación, que es la respiración. Punto. A partir de ahí, si querés y te gusta el movimiento, arranquen con el yoga. Segundo, empiecen a implementar con esta cuestión de constelaciones familiares, de codificación, biodescodificación, todo lo que tenga que ver con terapias alternativas, el Reiki. Eso lo que va a ayudar es como a calmarte y alinear tus 7 chakras o tus 7 puntos energéticos, en donde vas a poder ver con mayor claridad las cosas. Cuando uno tiene una claridad muy grande en las decisiones, se pueden ir tomando muy livianamente, porque se te van a ir presentando por sincronía. Y ahí está todo lo interesante. Esa es una cuestión para sostener que vos me estás preguntando, se sostiene mediante las disciplinas, que son disciplinas alternativas para cuidar al cuerpo, la mente y el espíritu. Estas 3 dimensiones tienen que estar cuidadas y tienen que estar alineadas y tienen que vivir con un propósito. El propósito es uno, ¿no? Que es tu objetivo o es tu servicio o es tu dharma. No todas las personas pueden. Lamentablemente no se le hace tan fácil encontrar cuál es su propósito, pero no se pongan esa meta tan rápida de encontrar su propósito. Vayan buscando qué es lo que a vos te hace bien. Esa es la parte más importante. Mientras que vos vayas eligiendo qué es lo que te hace bien, todo lo que te hace mal o todos los trabajos que vos no quieras hacer se van a desechar solitos, porque vos tenés tan claro hacia dónde querés ir que todo lo demás que venga no va a pasar. Mismo me pasó a mí que cuando yo dejé, obviamente después tuve muchas ofertas laborales que dentro de mi alma, o sea, económicamente, si lo querés ver así, iba increíble. En mi alma decía, por favor, Romy, no vuelvas a entrar a ningún lado en donde te corrompas o donde no quieras estar o donde solamente busques como esta gratificación a nivel material o a nivel títulos, ¿no? Corporativos o lo que quieras. Digo, ahí también siempre hay como ser muy congruente y coherente con lo que uno quiere, dice, piensa y hace para poder seguir ese camino. ¿Que es fácil? No, no es fácil, José. O sea, un liderazgo consciente tampoco es fácil, porque un liderazgo consciente quiere decir de que vos tenés un montón de personas atrás, en donde tu ejemplo tiene que ser realmente, tus valores tienen que estar ahí, tu convicción tiene que estar ahí, tu ejemplo de cómo trabajás, de cómo tratas a la gente, porque hay muchos líderes espirituales y muchos líderes corporativos que están perfectos en el corporativo o dando una clase como gurú, pero después cuando se bajan del escenario o cuando salen del corporativo, no son esa misma persona, no son congruentes, no son amables, ni siquiera con el mesero que está atendiendo en una mesa. Entonces, vos para qué querés ser un gran líder si después cuando te sacás esa etiqueta del líder
no sé, no sos congruente con lo que estás diciendo, con lo que decís. Entonces también hay un falso liderazgo que es lo que hay que quitar y hay que dejar como estos liderazgos conscientes que son mucho más humildes, en donde dejan a las otras personas también como aportar y no controlar tanto, porque uno cuando estaba liderando, yo estaba liderando antes del ego y hoy lidero desde la conciencia, dejando que mis empleados, o ni siquiera los digo empleados, como mis co-keepers, puedan ellos enaltecerse y yo también, porque ahí si uno brilla, brillamos todos. Entonces, también hay que cambiar esa cultura organizacional y crear como un ambiente sumamente del bienestar colectivo, ¿no? De este bienestar integral y que lo puedan aplicar en todas las áreas de su vida, no solamente en uno. Y eso es lo que hacen las personas, que solamente se enfocan en dar lo mejor en una área y no. La realidad es que tenemos muchísimas áreas en nuestra vida. Tenemos el trabajo, las relaciones, nuestra profesión, lo personal, nuestros hobbies. Entonces digo, también hay que ponerle energía y atención a todas esas dimensiones que uno quiere mejorar, que lleva, no lo quiero llamar sacrificio, que lleva un compromiso, sí, lleva un compromiso muy grande. La Y práctica, hay mucha valentía creo que atrás. tú dices algo, sí, el sacrificio no debería ser como sacrificio, sino No, simplemente la armonía, y esto es un 360 hablándolo en términos más aterrizados, ese 360 de tener una armonía con todos los entornos que vivimos. con Y, todo. y adicional, esa vibra. Nosotros hablamos mucho, qué buena vibra, qué buena onda, pero esa vibra es la que de verdad conecta con diferentes personas. Tú lo decías anteriormente. Y una cosa que es súper inspirador, creo que tú has llegado muy lejos y has pasado no luchas, sino batallas, como no tanta jerarquía. Y eso también es un equilibrio súper poderoso. A profundidad, si te das cuenta, marketing holístico es de alguna manera esa palabra súper Claro. amplia, es un espectro amplísimo, ¿no? Es que el marketing holístico, el oros, viene del griego, que es la integración, lo integral, que es un poquito también a lo que apunta el marketing holístico es estas tres dimensiones del cuerpo, la mente y el espíritu, de no nos olvidamos de que estamos compuestos, ¿no? Esta cuestión del marketing interno que estaba comentando antes, que tiene que ver con cómo también la fidelización de los consumidores con las marcas, de cómo seguir avanzando en este vínculo y que sea sostenible en el tiempo, no solamente que sea una transacción y nada más. Tiene que ver con el marketing interno, que tiene que ver con la cultura organizacional de cada empresa, entidad, restaurante, lo que sea que esté, que todas las áreas estén en completamente armonía y escuchar qué es lo que está pasando, porque en realidad ellos son los mejores voceros de tu empresa para que después, luego el marketing relacional, que es ese marketing de fidelidad con el consumidor, esté vigente. Luego está el marketing interactivo, que tiene que ver, no sé, con aplicaciones, vos te dedicas mucho a la tecnología y la aplicación, es de ver de qué manera también se puede mejorar esta aplicación como la experiencia de servicio, ¿no? Del cliente y crear una buena comunicación y en realidad saber la satisfacción que quiere el cliente en toda esta experiencia o este journey o de curso o llamado lo que quieras. Y luego está el último, que es lo que estás diciendo vos, que es el de responsabilidad social, ambiental, que tiene que ver con crear valores y estar comprometidos tanto con el ambiente, con lo que también está pasando en el bienestar laboral, ¿no? Y con una cuestión social. Entonces, para mí, es un poquito todo lo que hay que crear dentro de un corporativo, dentro de una entidad y dentro también de una familia, porque no nos olvidemos que también el marketing, nosotros estamos continuamente haciendo marketing y estamos continuamente negociando. Un niño está negociando todo el tiempo con su madre y él no lo sabe. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros pensamos de que no estamos haciendo, pero en realidad sí lo estamos haciendo. Entonces digo, también ahí hay una parte de si nosotros somos más conscientes de las elecciones que queremos, suponte, te voy a contar ejemplos de cómo podemos empezar a elegir mejor con respecto al marketing en estas tres dimensiones, ¿no? Em, sup- Vamos a elegir algún producto desde el cuerpo, desde la dimensión del cuerpo, ¿no? Yo, Romy, entonces digo, a ver, quiero consumir, tengo hambre, entonces obviamente voy a hacer una comida. Bueno, ¿qué nutrientes voy a obtener
tener? ¿Qué es lo que quiero comer? Ah, este producto, ¿de dónde sale? ¿Tiene economía circular atrás? ¿Conozco al fundador? ¿Cuáles son los valores de la empresa? ¿Realmente son productos transgénicos? ¿Son productos orgánicos? ¿No? Entonces, las primeras preguntas, empezar a desglosar y empezar como también a crear como un apapacho también a los emprendedores locales, ¿no? O sea, empezar a eso, al microemprendedor o al emprendedor o a las marcas locales que quieren llegar o quieren o tienen un compromiso realmente con no sé, con el ambiente, digamos, con lo ambiental o personal. Luego está cuando vos elegís, no sé, desde la mente que tiene que ver mucho con la identidad, entonces, y con el querer pertenecer. Una persona que quiera comprarse un carro elige por una cuestión de que quiere pertenecer a un estado, ¿no? Un estatus social alto, un auto de alta gama, ¿no? Entonces dice, ah, bueno, me voy por esta marca. Pero, como tiene responsabilidad ambiental, elige un auto híbrido o un eléctrico. Entonces ahí ya está aportando algo al planeta. Y desde el lado espiritual, una persona que quiera tomar un curso o quiera expandir realmente su conciencia, va a elegir un curso de yoga, o un curso de recursos, no sé, de cómo administrar su tiempo, de finanzas, de libertad financiera, pero todo tiene que ver con su objetivo espiritual, que su objetivo espiritual puede ser no tiene que ser siempre, la espiritualidad no está, digamos, peleada con lo económico, con lo material, no está peleada con nada, porque un ser espiritual es un ser integral. Entonces no importa cuál es tu propósito, mientras que sea para el mayor bien tuyo y el mayor bien de todos. Entonces, la idea es como si van a elegir algo, que sea algo que realmente te expanda la conciencia. Eso es como empezar como a identificar desde dónde estoy yo eligiendo las cosas y ese compromiso que tiene que ver con uno y tiene que ver con el planeta, en realidad, ¿no? Generalmente las empresas antes, que ahora está pasando mucho, de que antes se estaban enfocando solamente como los KPIs que hablabas antes, de solamente hacer una transacción o llegar a un objetivo y siempre es económico. Y hoy se están dando cuenta que esa manera eh, de ese marketing tan fuerte o tan transaccional, si lo querés ver así, o comercial, ya a las personas no nos está gustando, porque antes sí queríamos pertenecer todo el tiempo y ahora nos damos cuenta que no queremos pertenecer, queremos permanecer, que es completamente diferente. Entonces queremos permanecer desde el alma, desde el ser. Entonces, obviamente que está cambiando todo, entonces las marcas tienen que empezar a hacer como unas nuevas estrategias de cómo crear directamente un vínculo sostenible con el consumidor, con la audiencia o con lo que sea. Porque ahí estás vendiendo un servicio, un producto o una marca. Entonces, esa creo que es la verdadera esencia. Empezar a conocer un poco mejor al consumidor desde el ser y no desde tanto desde el hacer, de pertenecer, ¿no? Por algo. Que no sea un playbook elaborado, copy-paste y que la gente... Es más, todo No, el mundo de pronto tiene la ideología de creer que esto es para las grandes empresas, grandes corporaciones. Yo siempre le he dicho a las empresas como consultor, a las empresas pequeñas, que eso es un storytelling gigante. ah, Eh, olvídate. Ser genuino nos ayuda y es sostenible. No solo sostenible a nivel económico, sino sostenible en el tiempo, El porque tiempo. hoy en día nosotros estamos viendo somos cortoplacistas, es una sociedad cortoplacista en el sentido de inmediatez, pero lo estamos viendo en un tema que va a perdurar. Hace poquito estuvimos con una empresa de lácteos, Ok. historia tan bonita, cómo lo construyen pa- eh, pa- Founders. sí, su packaging bonito, nada del otro mundo, muy alineado y tú sientes cómo va del campo a la mesa con un sabor espectacular, pero uno siente en todo. Entonces uno puede ser súper creativo y mantener eso como holísticamente lo tenemos de la historia, Total. de la familia, de la creación. Es más, nos contaba la importancia de que las mujeres fueran las únicas que trabajaban con los productos lácteos. Normalmente es un mundo machista, pero Mirá. súper bonito. Esperemos tenerla eventualmente a uno de los co-founders. Son pequeños, pero si ustedes se dan cuenta como empresarios, el marketing holístico está
todas partes y En creo todas que partes. es mucho más económico si lo hablamos en términos monetarios que ir a una agencia y que te haga la estrategia, sino tú lo tienes desde adentro. Y algo muy bonito que tú dices y repites es que tu camino al éxito, y corrígeme si estoy mal, Ajá, ha sido mirar adentro, mirar tu total. La autoobservación. autoobservación, porque uno no es consciente de verse. Los líderes No. muchas veces no se ven, lo vemos en una encuesta, lo vemos en números, pero qué tan bonito es tener esos líderes que nos dicen, ok, qué buena vibra, qué bueno es tener un ambiente laboral seguro, un safe zone. Y de alguna manera, eso que tú nos has dado son ese ciclo natural de una empresa que debería ser en todas. Y no sé si tengas algún ejemplo de esas implementaciones, cómo han transformado, cómo ha sido ese antes y después. ¿Lo puedes dar? Sí, 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 lo puedo dar. Primero, gracias por esa cuestión de los líderes son conscientes igualmente por el autoconocimiento. Y ahí se requiere mucha valentía y compromiso. Y ahí te voy a decir cómo se puede llegar a hacer también, es meterse a un vipassana 10 días meditando desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche. Eso ahí tenés mucha autoobservación. Entonces, primero de que lo hice y segundo que todas estas herramientas que estoy contando, la autoobservación, las implemento hoy con mis clientes. ¿Y cómo los implemento? Tan fácilmente, suponte, vamos a poner un ejemplo hago mucho PR también, y en ese PR hay mucho coaching, ¿no? Suponte de alguien de marca personal. Hay muchas personas de que realmente no cumplen con estos objetivos de tener como esta congruencia o esta coherencia de lo que dicen y lo que hacen, porque solamente si lo querés ver así, buscan el KPI, que su KPI, como son marcas personales, quieren generar, no sé, audiencia, quieren followers, quieren convertir, quieren crear funnels, quieren crear un montón de cosas, pero Y entonces hay un ejemplo súper, como decimos en Colombia, bacano de que nos puedas ilustrar de cómo esta transformación se da en empresas y cómo hay un antes y después. sí, te puedo contar una experiencia con un cliente en donde hicimos un branding para un edificio en Tulum. Entonces, el branding es completamente holístico y en realidad cuando digo holístico, nosotros creamos desde el concepto, la marca, el desarrollo de negocio, pero desde el lado de vista, si lo querés ver, ahí metí como esta cuestión de los chakras, de los siete chakras, y fui llevando a cabo a los cinco, había tres arquitectos y dos personas que estaban em, involucradas en el proyecto. Se hacen diferentes entrevistas y diferentes cuál es el foco que tenía cada quien, ¿no? Con respecto a ese edificio, y obviamente que los cinco tenían diferentes visiones hacia dónde iban y hacia lo que querían. Cada persona se imaginó otra cosa. Entonces, también machar esas energías y esos egos de cinco personas completamente diferentes creando un mismo proyecto y unificarlos era completamente todo un desafío. Así que a partir de ahí también se va tomando lo que cada uno se escucha, lo que cada uno quiere proyectar en su edificio. Se hizo obviamente un branding con un nombre muy hermoso que es se llama Manic, que es la conexión entre el cielo y la tierra. Y a partir de ahí también se creó todo el ecosistema, desde los chakras, que son los siete, se eligieron tres colores que ellos a donde querían, digamos, como poner más foco de atención, es en el enraizamiento y tal. Entonces se trabajó el primero y el segundo y el tercer chakra. Entonces los colores eran armoniosamente todos conectados con eso, con ese foco. Luego se armó y se puso en los diferentes cuatro puntos cardinales. Después hubo si lo quieres llamar, cuatro pisos, que son los cuatro elementos, que el quinto es el aire, que el quinto es el éter, perdón, que es el espacio. Entonces trabajamos con los cinco elementos, con los cinco sentidos que tenemos, con los siete chakras, y se trabajó también con los cuatro puntos cardinales, con un biomagnetismo que se le
pone un cuarzo verde en el centro del corazón de la Tierra, donde se va a empezar como a edificar, se le pide permiso y a partir de ahí se crea como toda la parte material. Primero se ve toda la parte sutil, digamos, que es todo este storytelling, si lo querés ver así, hacia dónde quieren llegar, cuáles son los chakras que quieren trabajar, qué es lo que quieren expandir, qué es lo que quieren dejar, cuáles son las experiencias que van a ver adentro del desarrollo. Se divide también por etapas y luego se empieza a construir, que es la parte de la materia, que es lo que nosotros vemos, pero atrás hay todo un trabajo como de investigación, pero que tiene que ver más con la esencia, con el ser, no con el tanto simplemente pongo un nombre que se llama tal y solamente le pongo un logo bonito Si porque me está gusta. registrado, no, en una cámara de comercio. Sí. No se hace tan transaccional. Todas mis marcas con branding, ya sea personal como cualquier producto, marca o servicio, em, tienen un trasfondo completamente diferente en donde realmente busco la esencia y el propósito de esa marca que tiene que ser como completamente auténtica. Yo hay muchas personas o hay muchas marcas que realmente no trabajo, sí soy como muy, no sé si rígida es la palabra, porque tampoco quiero utilizar palabras muy fuertes, pero realmente quiero aportar y quiero expandir a marcas, productos o servicios que realmente dejen una huella significativa en el mundo. Y no importa que, porque esto era un desarrollo que tiene que ver con un edificio, pero luego yo hice un hotel en donde también era un hotel de wellness. Entonces, no importa que después estoy ayudando a otra persona que tiene que ver con, nada, escribió 3 libros, es una persona hindú, digo, también tiene un mensaje súper poderoso para dar, para, como líder espiritual, si lo quieres ver así. Entonces digo, aporto desde mi lado, con mi conciencia, con todas las cosas y herramientas que yo, digamos, puse en práctica en mi vida personal, las llevo en práctica a la vida, si lo querés ver así, empresarial y si lo pongo sobre la mesa, hay con muchas marcas y con muchas personas que resueno y hay con otras personas con las que no. Generalmente siempre salen muy satisfechas en el sentido también de que ellos expanden y empiezan a hacerse preguntas, porque lo mágico de todo esto es que también hay como un coaching atrás, porque cuando le haces tantas preguntas a estas personas que están involucradas en el proyecto, ellos también se vuelven a hacer esas preguntas porque no las tenían, porque solamente estaban viendo un objetivo que era completamente transaccional o de ego, porque querían llegar a algún lugar a ser famosos o se querían posicionar como bla, 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 bla. Y en realidad, si entendemos la cosmovisión y de lo que estamos, o en este mundo, que ahí existe paralelamente este universo invisible, es lo que en realidad te va llevando a que vos materialices todas estas cosas. Y si uno se salta alguno de los caminos, no es que pueden pasar cosas malas, pero simplemente sí se puede atrasar o sí pueden pasar obstáculos que no sean, porque no son congruentes. Simplemente eso. Entonces, desde mi perspectiva, yo lo hago completamente diferentes. Existen muchísimas agencias, por eso no compito con las agencias, porque mi manera hoy de trabajar es completamente diferente. A ver, con todos los contactos que tengo, José, toda la gente que me conoce me dice, pero Romy, vos ya tendrías que estar trabajando, bla, 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 haciendo cosas como una agencia tradicional. Pero ¿quién te dijo que yo quiero tener una agencia tradicional? O sea, si yo no voy con ellos y ni tampoco quiero competir, simplemente quiero colaborar. Entonces, hoy también lo que hago son muchas colaboraciones, José, porque yo creo que la colaboración existe una expansión y se expande todo mucho más rápido donde las colaboraciones pueden ser realmente muy, muy fructíferas. Entonces, sí, yo creo hoy mucho en la colaboración, no creo más en la competencia, creo que la competencia, digamos, es sana mientras que uno se quiera mejorar y uno no deje no sé, como de instruirse o de O adquirir crear, conocimiento. colaborar, creo que es súper importante. Pero para mí es fundamental hoy en día. Y además también saber cuáles son y eso también es de un gran líder, José, cuando uno sabe cuáles son sus aptitudes y cualidades que tiene y en qué está medio débil.
Y en esa medio débil agarrás y colaborás con otra persona que ella sea su fuerte, su expertise, y vos con tu expertise. Y si esas dos cosas se unen, está buenísimo, como este marketing holístico, que el marketing es identificar las necesidades del consumidor. Y el wellness, ¿qué es? Es mejorar la calidad de vida de las personas. Yo lo que hice es machar mis dos pasiones para poder crear un método que me pueda servir para yo poder implementarlo en mis clientes, marcas, productos o servicios. ¿Me explico? Entonces digo, la idea también, y esto es un llamado a las personas de inspirar un poquito, es que se pregunten también cuáles son sus recursos y sus talentos y cómo pueden machar esas dos cosas para realmente generar, no sé si un cambio en el mundo, pero por lo menos un cambio interno y un cambio, si quieres, de realidad. Porque cuando uno hace esas cosas, de crear o sea, de tener tu recurso o tu talento, mecharlo con lo que te apasiona y empezar a trabajar desde ahí, no te digo que eso es imparable, porque existen cosas que también le pasan, porque uno es ser humano y pasan un montón de cosas, pero realmente se van a ir abriendo todos los caminos para que sea mucho más fácil, por lo menos, y gozoso. Luego existen todos los aprendizajes como todo, ¿no? Que uno sube, baja, de que sí se llegó al objetivo, no se llegó al objetivo, no importa, pero creo que a todo el mundo también le pasa como empresa. Entonces digo, la idea es fijarse qué es, quiénes son, hacia dónde quieren ir, cuáles son sus objetivos, qué es lo que quieren dejar, tanto en lo personal como en lo colectivo, como en lo profesional. Creo que ahí, si te respondes esas preguntas en cada área de tu vida y también con las relaciones, como que poquito a poco tu vida se va a ir ordenando dentro del caos. Pero creo que lo más importante es hacerse muchas preguntas, que las personas no están acostumbradas a preguntarse tanto. Quieren encontrar respuestas mágicas muy rápidamente y es en la incomodidad donde van a poder crecer realmente. Entonces también los invito a que se pregunten. Que se Preguntas. pregunten y que se escuchen. Creo que eso Sí. es lo más importante de todo y la lección de hoy me queda súper clara. Primero, el marketing, pues es para todos y el marketing holístico, perdón, es mucho más profundo y es una capa más, como queramos verlo, de profundidad para uno ser un poco más exitoso, no en el entorno, sino en su Para propio uno. mundo. Exactamente, que creo que es lo que debemos aprender hoy de ti, es todos somos competitivos por naturaleza, tal vez, Sí, es pero la de verdad. alguna manera uno se hace o no más difícil el navegar estas olas. Y cuando define esos caminos y elige, como dices tú, que todo no sea tan denso, que sea más llevadero, que fluya, pues uno empieza a tener más respiración. Esa respiración se da para un pensamiento más dirigido. Exacto. Y Para un pensamiento, o sea, lo más importante es tener claridad, que cuesta mucho tener la claridad. Pero si uno pide eso y está alineado y le toma a lo mejor 5 minutos diarios de meditación, que es la respiración, partamos de ahí, es la respiración lo que te va a hacer cambiar completamente todo, con 5 minutos diarios y después le vas agregando un poquito más. Acuérdense que la mente también aprende por repetición y constancia, entonces no hace falta sobrecargarse y ponerse tanto de autoconocimiento, simplemente empezar con herramientas que realmente te funcionen a vos y que puedas aplicar en tu vida diaria. De nada sirve de que hagas la teoría y que estudies un montón si después en la realidad no lo pones en la práctica. Y ahí está la prueba y el error continuamente. Yo hay muchas cosas que las pongo a práctica tanto en la vida personal como profesional y cuando no sirve o cuando veo de que no tiene como esta cuestión de lo que estoy, el ROI que estoy esperando, lo dejo y pruebo otras cosas. O sea, no hace falta el perfeccionismo, José, como antes lo estábamos buscando. Eh, eh, Somos personas imperfectas que simplemente queremos mejorarnos como ser humano y mejorar todo lo que tenga que ver con nuestro trabajo, ¿no? Porque en definitiva también necesitamos el dinero, necesitamos, ¿no? La vida profesional y cumplirnos con nosotros para encontrar nuestra verdadera
misión, propósito, llámalo como quieras. Como digo yo, si fluye, fluye. Si Eh, fluye, fluye, exacto. Aprendan a elegir, nada más. Ese sería como mi lema. Aprendan a elegir, aprendan a escucharse, y a no tener miedo, a cambiar y el autoconocimiento, señores. El autoconocimiento es todo en la vida. Para uno, para no tener problemas con lo demás y también para el trabajo y para saber elegir bien qué es lo que queremos hacer y cómo queremos impactar. Romy, si te fueras solo con una palabra de la charla que tuvimos hoy, ¿cuál Que sería esa palabra? no le tengan cambio, no le tengan miedo al cambio. Que no, que se atrevan a todo, que se atrevan a todo, que estamos en esta vida solamente de paso y nos olvidamos. Y me lo digo también para mí, porque hay muchas veces de que yo me quedo como en la meseta, ¿no? En esa cuestión de la comodidad y, y después luego la vida te pone tan incómoda que saltás a crecer por las malas. ¿Y por qué no empezar a crecer por las buenas si podemos elegir? Entonces, uno por tener miedo o el miedo al que dirán o al rechazo o tal, deja de hacer un montón de cosas. Como que nos atrevamos un poquito más, que nos arriesguemos. Yo siempre me arriesgo y bueno, y si sale mal, ¿cuál es el problema? ¿Quién dijo que estaba mal? ¿Cuál es el problema? Sí, Romy, es fascinante. Yo creo que las veces que hemos hablado siempre tratamos de arreglar un poquito más el mundo, no que el mundo esté mal. Yo creo que el mundo tiene muchas oportunidades, va muy rápido, es tal vez esto que sucede hoy en día. Te agradezco mucho tu tiempo, sé que tu agenda es súper apretada, pero hoy nos das una lección más para que la vida sea más bonita, que se ilumine más. Entendemos que el marketing holístico, es para todos y que no Todos. tiene que ser tan complejo. Espero verte pronto en México o si no, que vengas a Colombia. Si te quieren buscar, si hay empresas que te quieren seguir, ¿dónde te seguimos? Exacto. Primero, gracias José por esta invitación. Está bueno aportar un poquitito de nuestras experiencias para que otras personas también se atrevan un poquito más. Em, y sí, me pueden encontrar en @Romina Viamino o @lamachi. Y ahí tienen toda como la información también de lo que hago y a qué me dedico y esta cuestión de asesoramientos de marca personal y de marcas, productos o servicios, ¿no? Que tengan un impacto positivo en el mundo. Simplemente eso, ayudar a expandirlos. Desde mi Namaste. humilde posición, ¿no? No, mira, que si algo aprendemos y aprendimos hoy de ti es que hay que dar ese salto, no tiene que ser cuántico, a veces va a ser cuántico, y que escuchemos y aprendamos de lo pequeño para llegar a algo mucho más grande que de verdad genere una huella. Y no es una moda, es algo que nos va a hacer diferentes y que nos Sí. va a hacer más felices. ¿Por qué no? Sí, es que la idea es un poquito eso, vinimos a ser felices, eso es lo que no tenemos que olvidar. Tomamos la vida tan en serio, José, y tantas etiquetas tan en serio, que al fin de cuentas somos seres humanos todos, todos tenemos las mismas complejitudes, si lo querés ver así, los mismos problemas y todo, simplemente es un cambio de perspectiva lo que nos hace diferentes. Y todos tenemos la posibilidad de cambiar nuestra perspectiva. That's it. Así es. Namaste, Rumi. Gracias. Nos vemos pronto y Gracias. muchísimas gracias. Igual, gracias. Bonitos días a todos. Bye. Bye, bye. Chao.